Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo 1 de Efesios. En la primera parte vimos el saludo de Pablo, su presentación, a quién va dirigida la carta, y también la mención de todas las bendiciones que Dios les había dado por ser cristianos, ¿verdad? Como resultado de su redención. Y ahora en esta segunda parte vamos a ver una plegaria, una oración que hace Pablo por estos receptores de su carta, ¿verdad? Que conocemos como la carta a los Efesios. Hermano, Vamos ¿me permite nada más antes de empezar? Sí, cómo no. Nada más un comentario del pasaje anterior. Sí. Ajá. Vemos cómo en los primeros 14 versículos que fueron los que vimos la semana pasada, así como en la creación intervino la Trinidad, ¿verdad? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en esta nueva creación vuelve la Trinidad a involucrarse, ¿verdad? Del versículo 1 al 6, o del 3 al 6 más bien, vemos que el énfasis es el Padre, aunque habla de en Cristo, ¿verdad? Pero el énfasis es el Padre. Del versículo 7 al versículo 12 vemos la obra del Hijo, y del versículo 13 y 14 vemos la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos la Trinidad nuevamente rehaciendo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, su creación. Por eso habla la Biblia de que somos nuevas criaturas o nueva creación. Eso era todo, nada más. Sí, muchas gracias, pastor. Realmente así es. Y en esta segunda parte en que hace la oración Pablo por los creyentes a los que va dirigida su carta, entonces vamos a empezar a leerlo en el versículo 15. Si nos damos cuenta, aquí tenemos algo que nos da un cambio de los pasajes anteriores a lo que vamos ahora a considerar al decir por esta causa también, porque había estado hablando de vosotros, nosotros los que recibimos, pero ahora va a cambiar para decir yo, ¿verdad? Entonces por esta causa también yo, ¿verdad? Entonces va a hablar en su nombre, o sea, va a expresar cosas que él quiere que oigan los receptores de su carta. Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y me voy a detener allí, Pablo está haciendo énfasis en el hecho de que aquellas personas que están recibiendo su carta eran personas creyentes, y creyentes profundos, creyentes de los que él se podía sentir muy contento. Recordemos que esa parte de su predicación, de donde él había predicado, había estado mucho tiempo, 2 años dice, pero realmente fue más de 2 años. Y había recorrido todas las regiones por ahí, pero aparte todas las iglesias fundadas habían trabajado. Entonces se había extendido el evangelio de una manera increíble en esa zona, ¿verdad? Que como provincia romana se llamaba Asia, la provincia de Asia, ¿verdad? Que decíamos que es la parte más occidental de la actual Turquía, ¿verdad? Era tanto lo que había predicado ahí Pablo que dice que había extendido hasta Iliria, el que es hacia el norte, su predicación, ¿verdad? Que ya no tenía más campo allí y entonces por eso había buscado campo nuevo. Entonces, él dice, habiendo oído.
Y en estas palabras nosotros tenemos una pauta para decir que la carta no era solamente para los efesios, porque de los efesios no había oído solamente, él sabía, ¿verdad? Sabía qué crecimiento tenían los de Éfeso, puesto que él había fundado la iglesia y él estuvo mucho tiempo ahí con ellos. Pero haber oído quiere decir que había gente de la que eran creyentes y que él no los había tratado personalmente, sino que por oídas conocía de su fe. Algunos comentaristas dicen, no, pues es que habían crecido más y entonces de ese crecimiento él había oído. Pero nosotros nos damos cuenta al seguir estudiando la carta que él habla de que crezcan en el Evangelio. Entonces no se refiere a un crecimiento posterior de lo que él les había enseñado, sino de gente que creía sin que él hubiera estado con ellos, ¿verdad? Entonces vemos el carácter de esta carta, que sí era una carta general, no nada más para los de Éfeso, como tiene el título, a los efesios, sino para una zona mucho más amplia, para más cantidad de iglesias, ¿verdad? Y que al ir el mensajero de la carta, Tíquico, recorriendo todos esos lugares hasta llegar a Colosas, que estaban tierra adentro, entonces tenía la oportunidad de llevar ese mensaje a todas aquellas iglesias, ¿verdad? Entonces, habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, aquí nosotros nos damos cuenta de una cosa, y es algo que era realidad en el tiempo de Pablo y debe ser realidad en nuestros tiempos, que cuando hay una fe verdadera, una fe profunda, un verdadero conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, que es el propósito del Evangelio, hay resultados. Y esos resultados se muestran en amor hacia los semejantes, hacia los hermanos, hacia los que están cerca de nosotros, hacia los que necesitan. Entonces, esto lo vemos ahí como una realidad, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues ya dijimos, son los separados, los escogidos, los creyentes, ¿verdad? Que están separados de las costumbres paganas para Dios, ¿verdad? Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí Pablo está haciendo uso de algo que siempre recomendó a sus enseñados, vamos a decir, a todos aquellos que convirtió, todos aquellos que evangelizó, que les decía, orad sin cesar. Está siempre buscando a Dios en oración, ¿verdad? Y es lo que él hace. Y aquí en cada carta, que cuando él saluda y les habla, siempre dice, me acuerdo de ustedes y los tengo en mis oraciones. O cada vez que oro, oro por ustedes también. Y aquí lo dice, ¿verdad? No ceso de dar gracias por vosotros. Y aquí hay una acción de gracias, dice, haciendo memoria de vosotros. O sea, cada vez que me siento a orar, me acuerdo de todos aquellos a los que les he hablado del Evangelio. Me acuerdo de vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, qué bonito, ¿verdad? Que Pablo ya pasé por ellos, ya los enseñé, ahora me ocupo de otros y pienso en otros. No, siempre se acordaba de todos cuando estaba orando. Voy a hacer aquí un paréntesis. Yo estoy preparando el libro de la biografía de la vida del pastor Vaqueiro, y una de las características que tenía el pastor Vaqueiro es que oraba por todas las iglesias que había pastoreado. Por todas sus iglesias oraba siempre. Entonces, es parte de la enseñanza que tenemos aquí de la Escritura, ¿verdad? Que la ponemos en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Orar por todos aquellos que Dios nos puso en nuestras manos, ¿verdad? Para su cuidado, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí y al mismo tiempo está enseñándonos a hacer, ¿verdad?
Y vamos a seguir con la lectura del versículo 17. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que dice, está dando gracias y haciendo memoria de ellos en sus oraciones y orando por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y ahí me voy a detener, y fíjense que no dice Pablo para que, no hace énfasis en nuestro Padre, sino dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo una diferenciación, porque aunque nosotros nos consideramos y somos hijos de Dios por Jesucristo, nuestra relación con Dios no es igual que la que tiene Jesús con Dios, que Jesús tiene un conocimiento inmensamente mayor de Dios que nosotros. Por eso está haciendo esa puntuación, ¿verdad? Puntualizando eso, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el Padre de gloria, y aquí también está haciendo significando especialmente que es el Padre de la gloria. ¿Por qué? Porque toda la gloria se origina en Dios. Y toda la gloria que nosotros podamos ver en sus manifestaciones viene de Dios. Él es el Padre de la gloria. Pero hay una cosa muy importante, que está hablando de una expresión especial de su gloria cuando resucitó a Jesucristo, ¿verdad? Dice que fue resucitado, dice en Romanos, como por el capítulo 6, por su gloria, ¿verdad? Entonces está haciendo mención en forma especial de ese uso de la gloria que hace Dios, de su propia gloria, para levantar de los muertos a Jesús. Entonces por eso menciona el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de la gloria, ¿verdad? Y ese Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y si nosotros nos fijamos bien, nosotros hemos visto mucho lo de Corintios 12, ¿verdad?, en donde vienen los dones del Espíritu, y cómo dice que del Espíritu que nos da los dones, ¿verdad?, qué dones nos da, y nos menciona el de conocimiento, el de ciencia, todo eso. Pero si nos damos cuenta, aquí no se está refiriendo a eso. No está hablando de los dones, de los carismas, está hablando del espíritu de sabiduría, que es una cosa diferente, ¿verdad? Espíritu de sabiduría y de conocimiento, que ese Dios, que es Padre de gloria y de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que ese espíritu que Él ha puesto en nosotros, porque dice que cuando morimos el espíritu que vino de Él vuelve a Él, que nos los dio. Bueno, ese espíritu debe de ser un espíritu de sabiduría. Está hablando de que tengamos de Él algo especial, algo que nos abra el entendimiento para que podamos conocer de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo conocemos de Dios? Pues por revelación, ¿verdad? Si Dios no se revela a nosotros, no hay manera de conocerlo. La manera, cuando tenemos la Escritura, es la revelación que hubo a sus escogidos, a sus profetas, y luego la que nos comunicó Jesús, que yo siempre les he dicho que a pesar de que los profetas nos hablaron mucho de Dios y nos mostraron lo que es Dios, el ser de Dios, nadie como Jesús.
que lo más que podemos conocer de Dios es a través de Jesucristo, ¿verdad? Es la forma más completa en que podemos tener conocimiento de Dios. ¿Y cómo es este conocimiento? Por revelación, esa es la revelación, lo que los profetas nos enseñan, lo que Jesús nos enseña. Pero también Dios puede darnos ojos espirituales, vamos a decir, para poder, de lo que leemos, poder ver qué nos está revelando Dios en su Escritura. Porque a veces, y la misma palabra nos dice, que las cosas espirituales para el mundo, para los paganos, no los entienden, no los comprenden, son locura, dicen. ¿Por qué? Porque no hay ese espíritu de revelación y de inteligencia, y como dice aquí, ¿verdad?, de sabiduría, para que podamos tener el conocimiento de Él. ¿En qué manera nosotros podemos tener ese conocimiento, conocerlo? Pues según tengamos, sea íntima nuestra relación con Él, porque entonces, y aquí tenemos que ver, fíjense que a pesar de que no habla de los dones espirituales, tenemos que ver que es el Espíritu Santo que actúa en nosotros para abrir nuestra mente y darnos claridad para poder entender y conocer de Dios, ¿verdad? Si no tenemos eso, estamos igual que los paganos, ciegos a las cosas espirituales. Entonces, Pablo está pidiendo aquí en su oración ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, necesitamos ese conocimiento de Dios para poder recibir esa petición que Pablo está haciendo y que va a irnos dando paulatinamente, ¿verdad? Pero es lo primero que necesitamos. Si no conocemos de Dios, todo lo demás no lo recibimos, ¿verdad? Y sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Nosotros tenemos ojos físicos que vemos muchas cosas, los objetos que están delante de nosotros, pero estos mismos ojos físicos a veces no lo ven todo, ven una parte pero no vemos todo, ¿verdad? Yo soy bastante distraída, discúlpenme, pero esa es una cualidad muy mala, ¿verdad? Porque veo y a veces no veo. Mi hija, pasábamos las dos, pasábamos y decía, ¿te fijaste, mamá? ¿Te fijaste? Por ejemplo, si había una chica guapa por ahí, muy bien vestida, ¿te fijaste qué bonito vestido traía? Y te fijaste que tenía aquí, acá, todos los arremueques que tenía el vestido, me los decía. Y me decía el tipo de peinado. ¿Cómo viste tanto? Yo no vi nada. ¿Te fijaste, mamá, que tenía muy bonitos ojos? ¿Cuáles? Yo no los vi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo veía las cosas, pero yo andaba en otra onda, ¿verdad? Entonces no ponía atención en lo que veía. Si con los ojos físicos a veces no captamos todo lo que vemos o lo que tenemos oportunidad de ver, imagínense qué necesidad tenemos de que Dios nos abra los ojos espirituales, ¿verdad? Y es lo que Pablo está pidiendo aquí, ¿verdad? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, el entendimiento también necesita luz, necesita alumbrarse, ¿verdad? Porque si nuestro entendimiento no está alumbrado, no vamos a poder captar todo aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces, qué importante es eso, ¿verdad? Que esté alumbrado nuestro entendimiento para que sepáis cuál es. Sí, pastor. Sí, disculpe que le interrumpa. Hermana, es cierto que, como dice aquí, ¿verdad? Aunque Dios es el que nos da ese espíritu de sabiduría y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, también es cierto que, aunque sea en una pequeña parte, pero nosotros también tenemos que estar conscientes de Dios, de su presencia, de su mover, ¿verdad? De su actuar en nuestra vida y alrededor de nuestra vida, ¿verdad? También entonces es parte como una responsabilidad nuestra, nuestra. Sí, o sea, estar conscientes de Dios en cada
aspecto, en cada circunstancia de nuestra vida, tenemos que estar conscientes, de que es parte del propósito de Dios. Sí. Miren, simplemente la apreciación de las cosas bellas, de las cosas profundas, de las cosas importantes, es parte de esa iluminación de nuestro entendimiento. Los exégetas, los que manejan las cosas de la Biblia, los comentaristas, hacen una comparación. Dice, por ejemplo, un animal, cualquiera que sea, vamos a poner un herbívoro, sea una vaca, sea un cordero, tienen los mismos ojos que nosotros y ven igual que nosotros, ven todas las cosas, los objetos que tienen delante de ellos, pero no tienen la capacidad. Por ejemplo, ¿qué ve un animal, un herbívoro? Ve la hierba, lo que va a comer, y tiene selectiva. No cualquiera come, la que le gusta, esa es la que ve, ¿verdad? Las otras no le interesan. Pero en diferencia con una persona, vamos a poner, por ejemplo, en un campo, un borreguito comiendo, y un pintor, un artista que se acerca por ahí a ver el paisaje, pues va a ver muy indiferente. ¿Por qué? Porque el artista va a ver la belleza del campo, va a ver la corriente de agua que está por ahí, va a ver los árboles, lo hermoso de los árboles, va a ver el cielo, el ambiente, si tiene nubes, si no tiene nubes, si hay luz, si no hay luz. Entonces dice el comentarista, el artista tiene ojos y conocimiento. En cambio, a la bestia le falta el conocimiento de la belleza, ¿verdad? Para él la belleza no tiene ninguna importancia. Y nosotros a veces nos comportamos así, discúlpenme, pero a veces, decía el pastor, tenemos una responsabilidad en ese conocimiento, en ese buscar a Dios, ¿verdad? Para conocerlo. ¿Cuántas veces nos fijamos en las trivialidades de la vida? Y hay las cosas de, sí, voy a la iglesia, sí, ahí estoy en el culto todos los domingos, pero no le damos la importancia que tiene. Entonces nuestro interés no está marcado ahí en captar todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces estamos fallándole a Dios en cuanto a la luz de nuestro entendimiento. Y aunque Él nos dé y el Espíritu Santo nos está empujando, pero nosotros no tenemos interés y le decimos, hazte un lado, esto no. Estoy pensando en que tengo que ir después de que salga del culto a buscar, como nos pasa a nosotros, a buscar lo que vamos a comer. Y luego, después de que comamos y que estemos en familia, vamos a ir a hacer esto y aquello. Entonces, ese interés en otras cosas, cuando debemos de tener nuestro interés en el Señor, es lo que hace la diferencia. Por eso Pablo está orando para que Dios les dé eso precisamente, eso, el espíritu, ¿verdad?, de sabiduría y revelación, y al ser alumbrados sus ojos, los ojos de su entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿De qué habla cuando dice la esperanza a que os ha llamado? Pues es precisamente la conversión, la redención. Esa es la esperanza que tenemos. Y fíjense que podríamos pensar que es la esperanza en las cosas futuras, cuando sea el fin de los tiempos o cuando venga el Señor. No. Esto es más actual, más cerca, más en el momento, ¿verdad?, que Pablo está hablando. ¿Cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado? Y quiere decir que tiene relación con nuestro llamamiento, ¿verdad? Y porque Dios, cuando nos llama, nos redime, nos transforma, nos renueva. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos ahí? Es ese cambio que Dios hace en nosotros por medio de la redención. Pablo nos está llevando, nos está hilando
una serie de pensamientos para que entendamos que esto que hemos recibido de Dios es algo inmensamente grande y maravilloso. Y que lo podamos entender, que lo podamos apreciar y que lo hagamos nuestro, ¿verdad? Entonces por eso nos va llevando despacito, ¿verdad? La esperanza a la que nos ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y yo quiero decirles aquí que tenemos mención de herencia ya 2 veces en este capítulo 1, con una significación muy diferente. La tuvimos en el versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. O sea, que nosotros tuvimos la herencia de que nuestro destino estuviera ya preparado por Dios al creer. Cuando creíamos ya teníamos un destino que era el propósito de Dios para nosotros. Pero ahora aquí, esa es una herencia, fíjense, herencia para nosotros. Pero aquí tenemos a Pablo hablando de otra herencia, que dice que nos ha llamado y que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿De la herencia de quién? De la herencia de Dios. La herencia que Dios tiene en los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues nosotros. O sea que nosotros somos herencia de Dios. ¿Para qué? Lo dice Pablo muchas veces y en muchas formas. Para su gloria. Somos herencia para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios está contento de los planes que tiene, de lo que nosotros lleguemos a hacer por haber sido redimidos en Cristo. Esa formación que va haciendo en nosotros hasta que lleguemos a la plenitud y a la estatura de Cristo. O sea, es toda una perfección que Él está logrando en nosotros. Y cuando llegue el tiempo, va a ser algo hermoso. Todo un grupo, un cuerpo que Él va a tener con Él y que va a mostrar su gloria. Entonces, qué bellas palabras nos dice Pablo de lo que somos nosotros para Dios y lo que Él espera que lleguemos a ser. Ya sabemos que después de ser redimidos nos va formando, el Espíritu va trabajando en nosotros para ir haciéndonos cada vez mejores, más perfectos, nos va limpiando, nos va puliendo, nos va llevando adelante de tal manera que la imagen de Cristo se vaya formando en nosotros. Ese es el verdadero cristiano, aquel que crece, ¿verdad? Y claro, mientras estemos en este cuerpo somos imperfectos, pero de todas maneras vamos creciendo en el Señor, ¿verdad? Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque somos herencia de Dios. Y fíjense, herencia que tiene Dios en los santos, o sea, en nosotros. A mí esa idea hasta me pone chinita, me estremece, ¿verdad? De pensar qué amor tiene Dios para con nosotros, que nos cuida, nos va puliendo, nos va haciendo mejores cada vez porque somos preciosos para Él, somos su herencia. Cuando nosotros pensamos en herencia, nomás díganme, ¿no pensamos en algo muy especial? Por ejemplo, ¿qué heredamos de nuestros padres, verdad? No pensemos en, como decía un médico, sobrino de mi marido, no hombre, no nos heredan nuestros padres, qué bueno que nos heredaran cosas, ¿verdad? No nos hereda nada material, nos heredan las enfermedades, ¿verdad? Dices, todo lo que nos heredan las enfermedades, no pensemos en eso, pensemos en lo que nos heredan formas de ser, nos heredan características físicas que nos identifican como familia, nos heredan costumbres que a veces no todas serán buenas, pero hay muchas que son excelentes y que vale la pena cuidar y conservar. Nos heredan formas de ser, formas de tratar a la gente, tantas cosas que vemos. Ahora, si pensamos en las cosas materiales que nos heredan, también ahí hay algo muy significativo. ¿Por qué? Porque los padres siempre, como dice la palabra, atesoramos para los hijos, no los hijos para los padres, porque esa es una realidad. Los hijos nunca tienen nada para los papás,
Siempre les falta, ¿verdad que sí? Oye, mamá, ¿me puedes? Oye, papá, ¿me ayudas? Oye, papá, ¿no podrías sacarme de este apuro? ¿Verdad? Pero aparte de eso, de auxiliarlos, de sustentarlos, que es parte de esa herencia de amor que tenemos para los hijos, nos preocupamos por dejarles cosas, porque estén seguros, porque lo que pude hacer sea para beneficio de mis hijos, ¿verdad? Sí, hermana. Estaba pensando en la herencia. Nosotros dejamos o tratamos de dejar lo mejor, lo Sí. más valioso de nosotros. Sí. Imagina Dios, sí. que nos hereda a nosotros Otros, sí. la riqueza de Él. De Él, sí. Realmente es una, gracias hermana, porque realmente allí es donde apreciamos, si nosotros que somos humanos, malos, como dice la palabra, heredamos buenas cosas o buscamos buenas cosas para nuestros hijos, imagínense Dios para con nosotros y con ese amor tan grande que nos demostró, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en eso, ahora hay herencias multimillonarias, ¿verdad? Que cuando lo pensamos, pues es algo grandísimo, pero comparado con lo que Dios tiene para nosotros o lo que Dios espera que nosotros seamos, no hay comparación, ¿verdad? Y dice también, sigue diciendo, aparte de que seamos su herencia, ¿verdad? En los santos es su herencia, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y fíjense, es lo que les digo, con Pablo hay que escudriñarle mucho porque usa muchas palabras. ¿Por qué usa tantas palabras Pablo? Porque le faltan palabras para decir todo lo grande, todo lo que quiere decir y todo lo que quiere que comprendamos. El lenguaje no es suficiente para hablar de las cosas de Dios. Y si nosotros analizamos esos pocas palabras que leímos, dice la supereminente grandeza de su poder. Una grandeza que no podemos ni siquiera imaginar, supereminente. Ya la palabra eminente es lo máximo, ¿verdad? Lo máximo, pero supereminente, o sea, es algo fuera de la comprensión humana. La supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es la grandeza de su poder? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando que esa grandeza de Dios que levanta muertos, esa grandeza de Dios que resucitó a Jesucristo, es esa misma grandeza de Dios que nos dio la redención. Tan grande es el poder de Dios usado en levantar a Cristo como en redimir a un pecador. Es la misma poder, la misma grandeza, la misma fuerza que Dios usa. Y entonces cuando nosotros podemos entender esto, nos damos cuenta qué trabajo es redimir a un pecador. El mismo poder que usó Dios para levantar a Jesucristo de los muertos. Y cuando nosotros estamos considerando esto, nos damos cuenta de que hay cosas que no hemos pensado, que no le hemos dado la importancia que tiene, no hemos pensado en la grandeza del hecho, ¿verdad? Y aquí Pablo, con las palabras que puede encontrar, nos dice supereminente grandeza de su poder, ¿verdad? Ese poder para con nosotros, los que creemos. ¿Por qué? Porque los que creemos somos los que recibimos la redención. Ahora, para muchos, sobre todo los incrédulos, dicen, no, pues cree, tú crees, como si fuera una cosa muy sencilla. Pero creer no es algo muy sencillo. Yo les voy a decir que no. Creer no es tan sencillo. Tiene que venir el Espíritu a movernos y a estrujarnos y a prepararnos para que podamos, como que ya me desperté, ahora sí, a ver qué está pasando. ¿Verdad? No es tan fácil. Y hay personas tan difíciles que el Espíritu tarda años
Y yo les voy a decir que yo soy una de ellas. Sí, hermana Delia. Y usted también. Porque a mí el Señor me movió cuando tenía 13 años. Y me movió de una manera que me estrujó. Yo siempre le doy muchas gracias a Dios por la música cristiana. Porque Dios me trajo a sus pies por la música cristiana. A la hermana Silvia también. Cuando yo fui por primera vez con 13 años, todavía bastante tonta, porque a esos 13 años, cuando uno es adolescente, ni es niña ni es jovencita, está muy tonta, muy torpe, ¿verdad? Porque es esa etapa torpe físicamente y mentalmente somos torpes. Pero yo entro, y era una iglesia bautista, yo entro a la primera iglesia bautista, y lo primero que hagan de cuenta que me estruja es el coro. Fue una cosa increíble, tremenda. Y luego el mensaje. Y en la iglesia bautista es todas las predicaciones, es llamamiento, todas, siempre es llamamiento. Entonces hagan de cuenta que como que me desperté, así tonta como estaba, como que me desperté. ¿Pero qué creen que me convertí, me entregué? No, todavía no. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene sus tiempos y nosotros también tenemos nuestras necedades. Y entonces, no, ¿cómo bautizarme ahí con una bata que se pega delante de toda la gente? Porque ahí es por inmersión. No, Señor, eso no es para mí. Eso no es para mí. Y ahí me quedé. Luego hubo la intervención de una persona de la familia que no quería nada con las iglesias, esas iglesias que nomás andan pidiendo dinero, y ese era el concepto que ella tenía, ¿verdad?, de las iglesias, y que enseñan cosas que en realidad no son. Entonces, porque claro, el ambiente y el conocimiento de nuestra gente generalmente es de la iglesia mayoritaria. Y los que ya piensan un poco, pues ven muchas cosas en la iglesia mayoritaria que no les parecen. Entonces se cierran a todo tipo de conocimiento de Dios. Entonces menos, pues ¿qué te ibas a acercar a la iglesia con el testimonio de la tía? Pues no, menos, ¿verdad? Pretextos que tenemos. Pero llegó el momento en que el Señor me tocó. Y fue aquí, en el Mesías. También con la música. Cuando nos convocaron para ser parte del coro, que el hermano Gilberto era parte también de allá en el 83, y les digo, el Señor me atrapó con la música. Desde esa ocasión yo ya estaba casada, ya tenía mis hijos, y nos invitó alguien que era muy acarreador y muy evangelizador, Pepe Frías, el doctor. Y dijo, oye, Irina, donde quiera que iba y me buscaba y me invitaba a venir. Porque cuando nos empezamos en Trinidad, nos bautizamos, cuando éramos nuevos, mi esposo y yo, mi primer esposo y yo, él como matrimonio nuevo nos acarreaba a su casa y nos invitaba a cenar y a hacer compañerismo, coinonía, ¿verdad? Entonces dejamos de ir a la iglesia y nos buscaba donde quiera que estábamos. Y esa ocasión nos invitó a venir al coro. ¿No? Y le dije yo a mi esposo, oye, pero el coro es compromiso, porque hay que estar siempre, porque no puede uno estar en los ensayos y luego faltar a la presentación, no se puede. ¿Quieres tú que vayamos al coro? Dijo, sí. Y le dije, porque tú siempre quieres que nos vayamos de vacaciones al rancho. Nomás llegaba a vacaciones y vámonos. Ya estaba listo él. Qué domingos, qué iglesia, qué nada, vámonos. Y las vacaciones grandes, pues era tiempo largo en el rancho, ¿verdad? Entonces dijo, no, sí quiero. Ah, bueno, si quieres. Pues desde ese momento no hubo domingo que yo faltara a la iglesia. Desde esa vez. Ahí sí ya me atrapó el Señor de en serio, ¿verdad? Por eso les digo yo que esto es muy importante, que a veces somos difíciles para el Señor. Ese trabajo que el Señor hace en nosotros a veces no es tan sencillo como mucha gente cree, ¿verdad? Se batalla, se tarda, pero el Señor dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios nos llama, Él no quita el dedo del renglón. Nosotros podemos decirle, espérate, Señor, no, todavía no, al rato, ahorita,
pero Él no quita el dedo del renglón cuando nos llamó. Entonces, por eso tiene su tiempo. Por eso, hermana Delia, al fin caímos. Al fin caímos, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? Que su poder, ¿verdad? La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y aquí tenemos otra serie de palabras, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué dicen? Pues son muchas palabras, pero cuando vamos un poquito al griego, pues podemos decir que la operación es la energía. Cuando nosotros hacemos algo, operar quiere decir poner en acción, ¿verdad? Es la energía para ponerlo, para moverse. Y luego del poder, o sea, la fuerza en que se hace, la energía pone la fuerza en movimiento, ¿verdad? Y sigue diciendo de su fuerza. Entonces es una combinación que vemos, hay una energía, hay una fuerza, y cuando aquí Reina Valera está traduciendo en esta edición 60 fuerza, pero en otras ediciones dice fortaleza, y fortaleza lo consideran los eruditos la omnipotencia de Dios. O sea, no es la fuerza en sí, sino es todo el poder de Dios, una fuerza actuando por el poder de Dios. Entonces es ese poder de Dios, esa omnipotencia de Dios usándose, moviéndose, que es la energía, para lograr el que nosotros recibamos todas estas cosas, todas estas bendiciones, ¿verdad? Y que nosotros tengamos conciencia de ese poder de Dios. Si nosotros analizamos este pasaje, nos damos cuenta que habló primero de la sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y luego que tengan luz nuestros ojos en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos la esperanza, la riqueza de la gloria que somos nosotros como herencia de Dios, la grandeza del poder de Dios para redimirnos, el poder que usó, que les digo que es igual al poder que usó para levantar a Jesús de los muertos. Y aquí en el 20 ya sigue esa explicación. Vamos a seguir con la lectura del 20. Entonces aquí tenemos esa explicación. Miren, hasta este versículo que leímos anteriormente, tenemos las peticiones que está haciendo Pablo en su oración para los efesios o las iglesias a las cuales va la carta, ¿verdad? Son las peticiones. Pero a partir del versículo 20 tenemos otro énfasis. Está haciendo énfasis en la figura de Cristo. Y si nosotros ponemos atención en estos versículos, empieza diciendo: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, resucitando a Jesucristo ya se relaciona con el anterior, que es ese poder que usó para nuestra redención. Pero ese poder que también usó con Jesucristo, pero resucitándolo, es para... es algo único en la resurrección de Jesucristo, en donde vemos que la figura de Jesús está sobre toda figura que nosotros podamos tener en nuestra mente, ¿verdad? Es superior a todo ser vivo que nosotros podamos pensar, todo ser humano, todo ser, por grande y por importante que sea, está por encima.
¿verdad? Y no nada más esa resurrección lo pone por encima de todo, sino aparte Dios lo sienta a su diestra. ¿Y qué quiere decir sentarlo a su diestra? En el lugar de honor. Sabemos nosotros que en una mesa, porque sentarse a su diestra indica un lugar. ¿Y dónde se sienta uno generalmente? A la mesa. Y entonces en la mesa, el lugar, sobre todo cuando es de mucha etiqueta y muy importante aquella reunión o aquella cena o aquel banquete, en la derecha del que invita, de la persona importante, es siempre el lugar de honor. Y a la izquierda es el segundo lugar de honor. Todos los demás comensales llevan un orden hasta, como dice Jesús, el último lugar en la mesa, ¿verdad? Siéntate en el último lugar para que no seas avergonzado. Es preferible que te sientes en el último lugar y que el amo de la casa te diga, ven, siéntate aquí conmigo a mi lado, ¿verdad? Y no que te humillen diciéndote, por favor, déjale lugar a fulanito, que es más importante que tú, ¿verdad? Entonces, sigue habiendo esa idea aún en nuestro tiempo. En los banquetes oficiales siempre, por ejemplo, uno de embajadores, si es un país, está el presidente de la República y sus embajadores están acomodados según la importancia. Cada quien tiene un lugar. Nosotros lo vemos en las bodas, ¿no? Que las mesas tienen un nombre. Las familias están designadas en ciertas mesas y la mesa de las personas importantes a veces es una sola, a veces es una mesa especial. Ahí están los padres, los padrinos, la gente importante en la boda está ahí con los novios y los demás tienen sus mesas, todos especiales, pero cada quien en su lugar, ¿verdad? Y esto es de lo que está hablando, ¿verdad? Ahí en Sí. la casa Gilberto tiene su lugar. Ajá. Y luego los nietos llegan y se sientan y quítate de ahí porque ahí es abuelito. Así. Todos en la casa tenemos el lugar. También en la casa el lugar de Ramiro es el lugar de Ramiro, la cabecera de la mesa, ¿verdad? Y venga quien venga, vienen mis hijos, pues acomódese, ¿verdad? Y a la derecha de él me siento yo, ¿verdad? Claro. La segunda en la casa, ¿verdad? Todos los demás tienen los demás lugares, ¿verdad? Pero el lugar, y hasta eso se hace, nosotros sabemos que las cabeceras de la mesa en los comedores más o menos formales son diferentes las sillas, tienen brazos, ¿verdad? Las cabeceras tienen brazos, porque antiguamente se acostumbraba que el papá se sentaba en un extremo y la mamá en el otro. Era la costumbre antes. Por eso las de las cabeceras, las dos tienen brazos. Ahora no, ahora somos más prácticos. Y sobre todo que no siempre llenamos la mesa, ¿verdad? Entonces a la derecha se sienta generalmente la pareja, ¿verdad? Pero está esta idea del lugar que ocupa Cristo. O sea, no nada más lo levantó de los muertos, sino lo sentó a la derecha del Padre. Y dice en otras partes de la Escritura, en el lugar que tenía él antes con el Padre. Sí, pastor. Sí, man. Voy a adelantar un poquito nada más para que entendamos el honor que Dios nos concede. Usted habla ahorita de que el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros para nosotros creer, ¿verdad? Para poder ser redimidos, salvos. sí. Sí. En el capítulo 2 dice precisamente esto, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, por eso operó ese mismo poder que resucitó a Cristo, porque nosotros también espiritualmente estábamos muertos, ¿verdad? Nuestro espíritu estaba muerto. Pero luego en el versículo número 6 del capítulo 2 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, el honor que le concedió a Cristo nos lo concede a nosotros también, ¿verdad? De sentarnos juntamente con Cristo Jesús. Que fue una de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos antes de irse. Es necesario que me vaya porque voy a preparar lugar para vosotros. Ese es el lugar que Él fue a preparar para nosotros. El lugar que del Padre le daba a Él y que Él también nos daba a nosotros. Por eso compartimos la gloria ya espiritualmente de Cristo. Ya la compartimos.
Espiritualmente ya estamos sentados en los lugares celestiales, a la derecha del Padre. Este cuerpo todavía falta que sea redimido, ¿verdad? Y que sea glorificado como el cuerpo de Cristo, pero espiritualmente ya estamos a la diestra de Dios. Y eso es muy importante, que lo sepamos, que lo hagamos nuestro, porque eso nos ayuda mucho a vivir la vida cristiana como se debe vivir, ¿verdad? Mucho, mucho nos ayuda. Entonces sigue diciendo, ¿verdad?, que lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y aquí nosotros nos damos cuenta que está hablando de distintas categorías de poder, ¿verdad? Principados, pues bueno, los que son muy importantes, ¿verdad? Autoridad, y poder y señorío. Ya el señorío ya es más abajo. Y nosotros podíamos pensar que está hablando del mundo, no, está hablando de las, vamos a decir, los niveles a nivel del cielo, no de acá de la tierra, sino a nivel del cielo. Nosotros sabemos que Dios usa a esas huestes celestiales para cosas aquí en la tierra. Nosotros tenemos la mención de cómo Abraham fue visitado por esa parte de las huestes celestiales, por esos personajes, cómo María fue visitada, porque Dios los usa para distintos propósitos, ¿verdad? Y hay categorías ahí, ¿verdad? Por eso dice que son principados, son autoridades, poder y también señorío, ¿verdad? Todo eso. Y también habla, esto les digo es celestial, y sobre todo nombre que se nombra. Y aquí ya está hablando de acá en la esfera de nosotros, lo que tiene nombre para nosotros, que el rey fulano, que el fulanito sutano, que el califa, que el presidente, toda autoridad acá en la tierra es nombre. ¿Qué nombre le damos, verdad? Entonces, no nada más está por encima de todo lo celestial y también de todo la autoridad humanamente hablando. Eso es lo que nos está diciendo en este pasaje. Todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, no solo en esta etapa, en esta edad, en esta era que estamos viviendo, sino la que vamos a vivir cuando estemos con el Señor. O sea, por eso podemos decir en este siglo, como decían los gnósticos, el eón, ¿verdad? En este eón o en el siguiente eón, ¿verdad? Entonces, en este siglo y en el que sigue, Él está por sobre toda autoridad. Dios lo ha puesto encima de todo. Y sigue diciendo, ¿verdad? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas. Aquí una palabra muy importante es todo, toda, todas. O sea, hay una absoluta reunión de todo lo que podamos pensar en Cristo, ¿verdad? Reunió todas las cosas bajo sus pies. Entonces aquí ya podemos pensar, ¿verdad?, que ¿qué es lo que pone bajo sus pies? Pues todo lo que necesitaba ser controlado y que no se alebrestara. Y ahí podemos pensar en las huestes de las tinieblas, están debajo de sus pies, ¿verdad?, controladas por Él. En la imaginología judía se representaba a las huestes que no eran de Dios, podemos decir las huestes de maldad entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces ahí era el dominio de las huestes de maldad, ¿verdad? Por eso también habla de la potestad del aire. ¿Han leído esa expresión en la Escritura, la potestad del aire? ¿Por qué? Porque ahí situaban donde se movían. Pues eso está debajo de los pies de Cristo, ¿verdad? También de ahí viene la idea, por ejemplo,
del purgatorio y del, como llaman para los bebés, el limbo, ¿verdad? A ese estado intermedio que no es el cielo, es antes del cielo, ¿verdad? De ahí nacen. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es una cultura judeo-cristiana y muchas cosas de la cultura judía han pasado a la cultura cristiana, ¿verdad? No tienen base bíblica, ¿verdad? No está en la Biblia, pero esa cultura pasa. Por eso yo siempre les hago hincapié, no confundamos lo que es de la fe, lo que es de la escritura, con la cultura. La cultura la hacemos nosotros, la vamos creando nosotros, es obra del hombre. Y a veces queremos meter como fe cosas del hombre. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que no metamos cosas de cultura como cosas de fe, ¿verdad? Entonces, es una... Y referente a esto creo que es muy oportuno mencionarlo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y fíjense, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas fuera de la iglesia, tanto en el cielo como en la tierra, que pueden obstaculizar el trabajo de la iglesia. Dios le dio poder a la iglesia para hacer la labor que Cristo le dejó, ir y hacer discípulos por todas las naciones, que es la encomienda de la iglesia, ¿verdad? Pero hay muchos obstáculos para esto. Bueno, pues todos esos obstáculos, todas esas cosas que pueden frenar el trabajo de la iglesia, están sometidas a Cristo. Sometió todas las cosas y lo dio, ¿verdad?, bajo sus pies, y lo dio, Dios lo dio a Cristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Jesús es la cabeza de la iglesia, Él está allá, nosotros somos su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Pues porque somos el vehículo nuestro cuerpo es nuestro vehículo, ¿verdad? Con lo que nos movemos, vamos, hacemos. Bueno, pues este cuerpo, que es la iglesia, es el vehículo de Jesús. Allá está el mando arriba, pero nosotros somos sus manos, su boca, sus pies. Toda la obra que Jesús tiene que realizar aquí en la tierra, la iglesia es la encargada. Nosotros, los miembros de la iglesia, somos los encargados de hacerla. Por eso Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y fíjense lo que dice, la plenitud de aquel. Somos la plenitud de aquel. Y realmente pensemos, ¿estamos portándonos como la plenitud de Cristo? ¿O estamos dejando que las cosas del mundo nos obstaculicen? Porque muchas veces, miren, la iglesia merma en su trabajo porque no tiene conciencia de todo el poder que tiene en Cristo y se deja vencer por cosas que no son en realidad tan importantes, pero que en nuestra psicología humana los consideramos demasiado grandes, demasiado pesadas, demasiado difíciles, porque no nos tomamos del poder que Dios nos ha dado en Cristo. Somos la plenitud de Cristo. Aquí dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos llenos de Cristo. Estamos llenos, por eso tenemos plenitud. Nuestra plenitud viene de Él, ¿verdad? Entonces, tengamos conciencia de eso que nos está enseñando Pablo. Pablo en esta oración está procurando que sus lectores se den cuenta de todo lo que tienen con su llamamiento y su redención, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús es la plenitud en todas las cosas y en todo lugar, en todo tiempo. Con estos versículos terminamos el capítulo 1 y creo que estamos a tiempo, ¿verdad? Justo. Y vamos a pedir cerrar este estudio.